lo que podría considerarse una segunda victoria judicial para la administración Trump, la Corte Suprema autorizó al gobierno utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos relacionados a bandas criminales, pero determinó que deben obtener una audiencia judicial antes de ser expulsados de los Estados Unidos. Para analizar este tema a profundidad, le damos la bienvenida el día de hoy a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., a Andrés Guilarte, encuestador y analista político, y a Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Comenzamos con este tema que está haciendo titulares. Alfonso, esto es una victoria para el presidente Trump. ¿Y cómo ves la variación de requerir precisamente que se le dé una audiencia a estos inmigrantes antes de ser expulsados? ¿No rompe un poco el propósito por el cual fue invocada esta ley? Correcto, y ese es el problema. La administración lo está presentando como una gran victoria, pero yo honestamente legalmente no creo que lo sea. Como tú bien dices, lo que ellos quieren es tener la autoridad bajo la ley para remover a estas personas rápidamente. Pero la decisión del Supremo básicamente invalida la orden del juez porque dice que los demandantes tenían que haber radicado su caso en Texas, no ante este otro juez. Entonces, al final deciden por el tema jurisdiccional. Y como tú bien dices, le reconocen un debido procedimiento de ley a los demandantes. Dicen que se le tiene que avisar con tiempo si van a ser removidos, aunque sean criminales, se les tiene que avisar con tiempo para que ellos puedan acudir al tribunal. Entonces, básicamente, a los que se les notifique a tiempo y no quieran ser deportados inmediatamente, pueden acudir a un tribunal, y eso obviamente lo que va a hacer es que el proceso sea mucho más lento de lo que quiere la administración. Claro, y una pregunta en ese sentido, en ese fallo, tú que eres abogado, Alfonso, ¿esto se puede aplicar retroactivamente a quienes ya fueron expulsados y que se encuentran en este momento, por ejemplo, en el SECOT, o será de ahora en adelante? No, como ya ayer también dijo el tribunal, nuestros tribunales no tienen autoridad extraterritorial, jurisdicción extraterritorial. Por lo tanto, si ya están removidos de Estados Unidos, están bajo la jurisdicción de un país extranjero, pues esto no aplica retroactivamente. Es de ahora en adelante. Ahora, ¿cómo ven ustedes este fallo? Andrés, veíamos que ha sido bastante polémico. Por una parte, muchos lo celebran como un avance de la administración, el que pudiese estar expulsando de esta manera a inmigrantes presuntamente pertenecientes a las bandas criminales, en este caso Tren de Aragua. Pero por otra parte, hemos visto, aunque pocos, algunos casos en donde se afirma que se han cometido errores. ¿Cómo ves la decisión del Tribunal Supremo en relación a esto? Bueno, pues muy orgulloso de que el Tribunal Supremo realmente funcione como lo que tiene que funcionar, que es una balanza del poder con el resto de los poderes de la República. Que hay que tener en cuenta aquí, más allá de que fue 5-4, en realidad los 9 jueces estuvieron de acuerdo en que se tiene que existir algún tipo de debido proceso. Como republicanos tenemos que tener algo en cuenta, tenemos que ser diferentes a los demócratas. Si vamos a mandar a alguien a donde sea, no importa si a El Salvador, a una cárcel en Illinois o los vamos a mandar a Singapur, tenemos que demostrar por qué lo son. No vale simplemente porque un burócrata nos diga que alguien es de una cosa u otra, porque así hacían los demócratas también. Aquí hay que demostrar las cosas y que la gente sepa bien que los que se están mandando son criminales del Tren de Aragua, que si es por mí ni siquiera es que los mandan a una cárcel, sino que los mandan a otro sitio que no es en el plano territorial. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, hay casos que lo que se ha visto, incluso Joe Rogan fue muy vocal respecto al caso del peluquero venezolano, de que todavía no se han visto todas las evidencias, pero si hay algo, al menos una persona que sea inocente y que no tuvo la oportunidad de defenderse en algún tipo de tribunal, allí como republicanos tenemos que alzar la voz, porque todos los que se van tienen que ser probados criminales, porque hay muchísimos aquí, hay muchísimos que vinieron a través de la frontera del Tren de Aragua, yo que soy venezolano y bueno, los del panel también, y que sabemos cómo son de peligrosas estas bandas, tenemos que poner las evidencias allí para que nadie, ni demócratas, ni los que están en contra, puedan cuestionar que lo que se mandaron sea eso. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con lo que hizo la Corte Suprema, por eso el mismo Trump ayer en Truth Social dijo que era una victoria para él, pero para los que se quieren defender también es una victoria.
Por otra parte, escuchábamos a funcionarios de la administración Trump diciendo precisamente que ante el gran número de personas que entraron ilegalmente bajo la administración Biden, se requería invocar esta ley precisamente para saltar ese proceso, que sabemos que de por sí ya las cortes migratorias están saturadas, ya los procedimientos, por ejemplo, de asilo llevan muchísimos años. Sabemos que hay personas que han reclamado asilo sin tener realmente las bases para hacerlo. En este caso, ¿cómo lo ves tú, Franklin? ¿Es algo positivo, no positivo? ¿Cómo lo ves? Desde un punto de vista 100% pragmático, obviamente va a entorpecer el proceso si hablamos de una deportación masiva, una velocidad, una agilidad, pero al final debe haber algo incluso mucho más importante que eso, y es un principio jurídico fundamental y que ha hecho de los Estados Unidos en gran medida y gran parte lo que es, y es la presunción de inocencia. Yo quiero que absolutamente todos los criminales, todos los inmigrantes indocumentados que hayan cometido un crimen, que vengan de o que pertenezcan a una banda criminal, sean deportados y que lo sean de la manera más eficaz posible. Pero también quiero que eso se compruebe, y el gobierno tiene la capacidad y la autoridad de hacerlo. Por supuesto, la ley en contra de los extranjeros surge precisamente para lidiar en contextos de guerra y contar con esa agilidad, con esos mecanismos sumamente rápidos, porque en contextos sumamente complicados es lo que se requiere y lo que se necesita. Sin embargo, cada persona, y creo que la enmienda número 5 de la Constitución de los Estados Unidos es muy clara con eso, dice personas, no dice ciudadanos estadounidenses o no dice residentes permanentes, sino todos aquí tienen derecho a un debido proceso, y yo estoy a favor de ello. Aún así, la celebración de la administración Trump yo creo que surge por dos razones. Primero, porque evidentemente desde el punto de vista comunicacional beneficia hacerlo de tal manera, porque ellos también están jugando a la búsqueda de la deportación voluntaria y también en búsqueda de tener esa agresividad que deberían tener en contra de las bandas criminales, pero también porque igual se mantiene la legitimidad de hacer uso de esta ley. Por ejemplo, si hay una persona, un miembro del Tren de Aragua que tenga un caso de asilo pendiente, si la ejecución, la aplicación de esta ley sería un proceso mucho más complicado aún de lo que ya lo es expulsarlo y deportarlo al país, por ejemplo, a El Salvador. Ahora, mediante el uso de esta ley se le puede notificar a la persona, igual tiene derecho a apelar o ir ante un juez, pero al menos existe un mecanismo un poco más ágil para lograr esa deportación que yo creo que se debería desarrollar y ejecutar al 100%. Claro, rápidamente antes, sí, adelante. Karina, si Adelante. puedo hacer un punto sobre lo que dijo Franklin, porque tiene toda la razón, y ayer cometí un error y quería aclararlo cuando hablamos del caso de este salvadoreño que tenía probado vínculos con el Tren de Aragua y fue removido a El Salvador. Yo dije que no había habido un error, pues después revisando el caso me di cuenta que sí hubo un error, y el abogado que estaba representando el Departamento de Justicia lo comunicó efectivamente. Y es que en este caso, aunque tenía vínculos con la Mara Salvatrucha, un juez de inmigración había emitido una orden diciendo que no podía ser removido. Cuando hay ese tipo de orden, la administración, el ejecutivo no puede removerlo. La única manera de removerlo es acudiendo nuevamente a un tribunal para que el tribunal autorice esa remoción. Entonces, mira, cuando Biden abrió las puertas y permitió a toda esta gente entrar, sabía que no iba a ser tan fácil removerla, porque bajo la Constitución hay un debido procedimiento de ley, y ya hay muchos casos, incluso para personas que entran ilegalmente, donde si alegan que van a ser perseguidos en su país de origen, inmediatamente tienen derecho a seguir un proceso que puede terminar ante un juez de inmigración. En este caso en específico, Alfonso, en el que hay estas dos vertientes muy únicas de que este sujeto, este hombre, contaba con esta protección por la orden de un juez, pero en la otra parte sí se ha comprobado que tenía relación con la pandilla Mara Salvatrucha. ¿Cómo puede la administración manejar esa situación? O sea, sí había vínculos con la Mara Salvatrucha, pero aún así un juez de los Estados Unidos le había permitido una protección temporal, digamos, de alguna manera. Es lo que entiendo. ¿Cómo Totalmente, efectivamente. O sea, que la administración no tiene la autoridad para removerlo. Tiene que acudir a un tribunal para poder removerlo. Y ayer básicamente lo que el Supremo dijo con este caso de estos criminales enviados a El Salvador es que incluso en esos casos, si ellos cuestionan la remoción, tienen el derecho a una audiencia ante un juez.
Y lo que es increíble es que se le haya otorgado entonces ese estatus de protección si es que realmente se había comprobado que tenía vínculos con la Mara Salvatrucha, ¿no? Y por supuesto es un caso muy mediático del que todos estamos pendientes para saber cómo es que se va a resolver. Vámonos ahora a este otro segundo tema que también está haciendo titulares en materia de inmigración y es la cancelación del estatus temporal o parol, de alguna manera, para las personas que ingresaron a través de la aplicación CBP One de la era Biden. Se estima que fueron alrededor de 900,000 personas las que ingresaron utilizando esta aplicación, que fue básicamente una medida ejecutiva y que ahora el Ejecutivo dice no más, se termina, se cancela este estatus. Comienzo contigo, Alfonso, desde el punto de vista legal. ¿Cómo ves esta decisión y si crees que va a ser de alguna manera impugnada o llevada a los tribunales como las otras medidas de la administración Trump? Bueno, es posible, pero nuevamente esto es bastante complicado. O sea, en cuanto al paro humanitario, que hubo un abuso de la administración Biden, totalmente. La ley lo que dice es que el paro humanitario se tiene que aplicar caso por caso, no se puede otorgar ampliamente a un grupo de personas, tiene que ser en casos excepcionales. Aquí se dio liberalmente a un sinnúmero de personas, hasta 1 millón de personas se les dio el paro humanitario. El problema es que, como estamos discutiendo, no va a ser tan fácil removerlo. Si algunas de estas personas dijeron que tenían miedo de que fueran perseguidas en su país de origen o solicitaron asilo, pues tienen que seguir un proceso que requiere una vista ante un oficial de asilo y eventualmente una vista ante un juez de inmigración. O sea que aunque la administración suspenda el parol, elimine el parol, no va a ser tan fácil remover esas personas. La administración puede hacer, que es lo que está haciendo, pedirle a esas personas que se autodeporten, que se vayan del país. Pero si no quieren hacerlo, ¿qué alternativa tiene la administración? Si los trata de remover a la fuerza, estas personas van a poder acudir a los tribunales. Hablábamos anteriormente con un abogado de inmigración que explicaba que quizá muchos de estos inmigrantes ya han aplicado a otro tipo de estatus migratorio, lo cual es perfectamente legal y perfectamente entendible si tienen las bases para los requisitos para realizar algún otro trámite migratorio, pero que quienes se quedaron únicamente con ese sí se verían muy afectados y podrían enfrentar una deportación inminente. Ahora, vamos a hablar del impacto mediático de esto. Andrés, tú que eres encuestador y estás constantemente viendo la reacción del público. No podemos dejar de lado que vienen elecciones de medio término. ¿Cómo se traducen todas estas acciones en materia migratoria por parte de la administración a lo que opina la gente y particularmente los hispanos? Karina, es gracioso cuando me dice que vienen las elecciones de medio término, porque es que no nos hemos dado cuenta que ni tenemos 100 días de la administración. O sea, parece que, sinceramente, pienso que son 100 años, porque es que son tantas cosas cada día y falta demasiado para el midterm. ¿Qué no va a pasar de aquí al 2026? Y eso es lo que tenemos en cuenta con todas las campañas políticas y las encuestas, que es totalmente impredecible cómo esto de una u otra forma va a tener un impacto en las elecciones de 2026. El termómetro lo vamos a ver en noviembre de este año cuando veamos las elecciones de gobernadores en Virginia y New Jersey y con un par de otras elecciones como es el tema de la Corte Suprema de Pensilvania. Ahí donde vamos a poder ver realmente cómo todo esto se va a traducir en una u otra acción, si ganan los republicanos o no. Y lo acabamos de ver también en el tema de las elecciones especiales en Florida y lo vimos con un par de otras elecciones a lo largo del país, como fue la elección en Michigan, en Wisconsin. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que sí, todavía estamos como en esa, digamos, por ponerle un nombre, en esa luna de miel en las cuales los más hardcore que votaron por el Partido Republicano están increíblemente felices con lo que se está haciendo, pero esa parte moderada que terminó votando por el Partido Republicano porque la opción de los demócratas era totalmente nefasta con todo lo que hacía Trump y lo que hacía Harris y todos ellos, se sienten que quizás está haciendo mucho lo que está pasando actualmente, pero al final del día lo que va a importar es el tema del voto hispano. A mí me tiene preocupado realmente cómo va a terminar reaccionando el tema de la Florida, el tema del sur de la Florida con lo que va a pasar en los próximos años, porque en muchísimo lo que está ocurriendo no se percibe de una manera muy positiva en esa parte del sur de la Florida, que es una de lo que permitió la victoria de DeSantis y después las dos victorias de Trump. Pero realmente es muy temprano para hablar de números, Karina, para ver qué es lo que va a suceder, pero sin duda alguna va a tener un impacto.
Por supuesto. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, otro tema que está haciendo titulares en los temas migratorios es que se dice, esto todavía no es oficial, pero que la administración Trump podría implementar una ley de 1993 en la que podrían multar a los inmigrantes ilegales con una orden de deportación que se nieguen a salir de los Estados Unidos y podrían cobrarles hasta $998 por día. ¿Cómo ves esta medida, Franklin? La administración Donald Trump ha entendido que una gran fuente o mecanismo de deportación es la deportación voluntaria. Y por eso hace ejecuciones políticas o incluso mensajes a nivel de comunicacional que pueden ser muy efectivos para ello, pero que en la práctica necesariamente no lo sean. Esto es una ley que existe, fue de hecho aplicado o firmada durante la administración de Bill Clinton, presidente demócrata, pero a que en niveles prácticos es difícil aplicarlo. Realmente, ¿a quién le vas a cobrar el monto? ¿En qué momento lo vas a hacer? ¿Bajo qué circunstancia tendrá el inmigrante indocumentado una posibilidad de pagarte? Porque en una serie de meses o años podemos hablar incluso hasta de millones de dólares de multa. Así que yo creo que esto es simplemente una estrategia comunicacional haciendo uso de una ley existente y ya firmada por un presidente demócrata, pero quiere incentivar la deportación voluntaria. La deportación voluntaria es un mecanismo efectivo, dado que no te cuesta dinero, no te cuesta infraestructura, es simplemente sumamente rápido, así que yo creo que por ahí va la administración Trump en esta medida en particular. Claro, y en ese sentido... ¿Te pudiera aclarar una cosa, Karina? Sí. En este caso, esta ley se refiere específicamente a personas que tienen órdenes de deportación. Estamos hablando de como 1.4 millones de personas y recordemos que este es uno de los grupos que después de los criminales la administración, en los que la administración quiere enfocarse para removerlos. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Franklin, va a ser muy difícil cobrar estas cantidades de dinero, pero la ley permite también incautar propiedad. O sea, que si tienen una casa, tienen coches, etcétera, pueden incautar toda esa propiedad. Así es, y el abogado con el que hablamos anteriormente, bueno, siempre obviamente recomendaba a cada individuo consultar con un abogado aún teniendo una orden de deportación que se puede dar por muchos casos, ¿no? Hay gente que a lo mejor por un error procesal los ponen en una orden de deportación. Habrá que consultar siempre con un abogado antes de tomar una decisión. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, ya volvemos con más aquí en el panel de Voz News.